EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Aquí no pasa nada extraordinario. Lo más extraordinario es que ustedes vienen porque hay que reconocer sin justificaciones que allá en el fondo, muy en el fondo, a ustedes les puede estar faltando algo. Y nosotros, que a veces nos sentimos incompletos, venimos a buscar ese algo en Dios. Por eso estamos aquí. No porque sucedan aquí cosas extraordinarias, no. Porque allá en el fondo de su corazón, usted está necesitando una respuesta. Y yo he querido siempre llevarlos como trazándoles una ruta para que ustedes y yo vayamos encontrando la respuesta a ese no sé qué que nos está faltando. Les pasa a ustedes y me pasa a mí. Y por eso les quiero contar les quiero invitar a entender esto, que todo proceso de liberación, de sanación, todo proceso para encontrar eso que estamos buscando, tiene dos momentos. Primer momento, ustedes y yo tenemos que identificar siempre el problema. Miren, mis amigos, eso lo entendió supremamente bien Jesús. Cuando Jesús se encontraba con un poseído, lo primero que hacía era identificar el nombre del problema. ¿Cómo te llamas? Y el demonio le decía el nombre. Y a veces vienen personas que le dicen a uno: padre, es que yo no sé qué es lo que me está pasando. Usted sí sabe. Usted en el fondo sabe cuándo empezó su angustia. Usted en el fondo sabe que cuando rompió con esa persona usted empezó a desmejorarse. Usted en el fondo sabe que su enfermedad y sus dolores empezaron cuando usted tuvo un enfrentamiento con alguien. Usted en el fondo sabe cuándo le empezó a doler y por qué, y nosotros lo sabemos. Entonces lo primero, mis queridos amigos, siempre es identificar el problema. Padre, ¿por qué identificar el problema? Porque si identificamos la enfermedad, sabemos entender por dónde atacarla. Y aparece un segundo elemento importante de cara a ese proceso, y es ser capaces de identificar la solución. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, esto aplica para todo. Identifico mi problema y lo empiezo a atacar. Y por eso yo creo que en el texto que les proclamé está identificado el problema. Y vamos a encontrar en el mismo texto la solución. ¿Para qué, Padre? Para que también a usted el Señor le diga: yo por medio suyo haré cosas extraordinarias. Qué cosa tan maravillosa. Que el Señor por medio mío haga cosas extraordinarias. Que el Señor a mí me lleve a un lugar donde me necesite como instrumento suyo y por medio mío haga cosas extraordinarias. Que el Señor en mi casa haga cosas extraordinarias por medio de mi fragilidad. Que el Señor en mi matrimonio por medio mío haga cosas grandes. Eso es muy especial. Pero necesitamos primero identificar el problema para que hallemos la solución. Y eso aplica, mis queridos amigos, para todo. Eso aplica en la casa, eso aplica en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa. Cuando se empieza a quebrantar las realidades cotidianas y empezamos a preguntarnos qué es lo que está pasando, lo primero es identifica el problema. No le des vueltas al asunto, no seas tan ingenuo para no saber que tuvo un punto de partida. ¿Por qué la vida de nosotros, Padre, en ocasiones es tan difícil? ¿Y por qué, si en algún momento yo venía tan bien, por qué las cosas ya no me salen tan bien? Y entonces la Sagrada Escritura nos empieza a decir
que identificando el problema tenemos que poner la mirada en los mandamientos que el Señor nos entregó. La cosa tuvo que empezar a cambiar cuando ustedes y yo empezamos a ir en contravía del proyecto de Dios. Los mandamientos no son un cuadrito para colgar en la casa. Los mandamientos son un proyecto de vida de Dios en nosotros, para que no nos extraviemos, para que no nos perdamos y para que sintamos que Él nos ama tanto que nos va regulando con amor. Entonces ahí empieza el problema. Y miren, mis queridos amigos, a mí sin miedo, les tengo que decir sin miedo que muchas situaciones difíciles llegaron cuando nosotros nos fuimos en contra de esa propuesta. Vamos a empezar entonces a mirar el texto. El Señor dijo a Moisés: talla 2 losas de piedra iguales a las primeras. Por favor, atención al texto. Talla 2 losas de piedra iguales a las primeras. Yo escribiré en ellas lo mismo que había en las otras, las que tú rompiste. Padre, ¿y qué fue lo que pasó? Que un día Moisés subió al monte Sinaí y el Señor allí le entregó unos mandatos, le entregó unas piedras labradas con unos preceptos. Y Moisés se quedó hablando con Dios, y mientras tanto el pueblo desesperado, porque Moisés no bajaba del monte, el pueblo empezó a construirse becerros de oro. Y el pueblo le dio la espalda al Señor. Y el pueblo, después de haber experimentado el amor de un Dios que lo sacó por el desierto, terminó levantándose contra ese Dios que tanto lo había amado. Entonces, cuando Moisés baja del monte, se encuentra con eso y siente una ira inmensa que se juntaba con la ira de Dios. ¿Cómo es posible que lo que hemos hecho por esta gente, que la manera como les hemos manifestado nuestro amor, y nos paguen de esa manera? ¿Cómo esta gente cambia a Dios por un becerro de oro? Y cogió las tablas y las rompió. Rompió las tablas de la ley. Porque el pueblo no había entendido que esos mandatos no eran para morir, sino que eran para tener vida. Entonces el Señor, que es el Dios de las oportunidades, le habla a Moisés y le dice esto: hagamos una cosa, vamos a darle una oportunidad a la gente, vamos a darle una oportunidad al pueblo. Talla 2 losas de piedra iguales a las primeras. Yo escribiré en ellas lo mismo que había en las otras, las que tú rompiste. Atención. Cuando una persona rompe los mandatos, abre caminos de prueba y en ocasiones de desgracias. Los mandamientos no los escribió la señora que trabaja allí en mi buñuelo. No. Los mandamientos nacen del corazón de Dios y no son cargas. Son señales en el camino para que no caigas en el abismo. Cuando una persona lo rompe, abre caminos de pruebas y en ocasiones de desgracias. Y por eso, padre, usted me podría decir: padre, yo he faltado a los 10, padre, le dice a uno la gente en confesión. ¿De qué te quieres confesar de los 10? De los 10, pero ¿saben por qué dicen de los 10? Porque le da pena a la gente empezar a detallarlos. Es necesario, atención, volver a abrazar la propuesta de los mandamientos y regalarse una nueva oportunidad. ¿Qué hizo Moisés? Moisés tomó las losas de piedra
y se quiso regalar una oportunidad con Dios. Es necesario volver a abrazar esa propuesta. Me equivoqué, voy a restaurar el daño que hice, lo voy a resarcir. Este pecado es dominante en mi vida, voy a luchar contra ese pecado. Dios para mí no era lo más importante, lo voy a hacer lo más importante. Me he venido olvidando de mis padres, cuarto mandamiento, de hoy en adelante mis padres ocupan el primer lugar. Rompí las tablas, pero las vuelvo a recibir en mi vida. Por eso necesitamos que Dios vuelva a escribir en nosotros lo que nosotros por soberbia o ignorancia hemos olvidado. Se rompieron las tablas, qué pesarome. Dejemos que Dios vuelva a escribir. Y Dios, que es tan especial, vuelve a coger cincel, punzón en mano y empieza a esculpir en nosotros un proyecto nuevo. Por eso tienes que volver a dejar a Dios plasmar en tu vida su proyecto. Amigos, ¿qué estamos haciendo? Identificamos el problema y en el fondo vamos entendiendo, porque ustedes son muy inteligentes. O sea, padre, que el problema tiene que ver con los mandamientos. Claro, hombre. El problema tiene que ver con los mandamientos. Nos hemos ido en contra de Dios, nos hemos ido en contra de la norma, nos hemos ido en contra de la ley. Nosotros también hemos roto los mandamientos, también los tiramos al suelo y los pisoteamos. El Señor le dice a Moisés que construya entonces 2 tablas, 2 losas de piedra, iguales a las primeras, y le dice: prepárate para mañana, pues al amanecer subirás al monte Sinaí, y allí en la cima del monte me esperarás. Qué cosa tan linda, hombre, qué cosa tan bella. Y por eso yo le quiero pedir un favor a usted. Usted no se atormente ni se mortifique por los errores que haya cometido, por la manera como le ha faltado a los mandamientos. No, porque Padre, no, porque hoy va a ser distinto. Porque hoy el Señor le está diciendo a usted esto: no le dé miedo soñar con un mañana nuevo en Dios. Prepárate para mañana, le dice el Señor a Moisés. No le dé miedo soñar con un nuevo mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo te va a sorprender. Muchos de los que estaban aquí antes, empezando por mí, éramos unos sinvergüenzas. Y Dios nos rescató. Dios nos rescató. Dios nos habló. Dios nos dijo: no tengas miedo en soñar con un mañana nuevo. Y Dios nos sorprendió. ¿Y por qué estamos aquí? Porque Dios nos está rescatando. No tengas miedo de un mañana nuevo. Le dice a él: prepárate para mañana. Al amanecer necesitas un amanecer nuevo. Necesitas un amanecer nuevo, porque tus amaneceres a veces están untados de tormentos. Dios tiene para ti algo importante. Debes estar atento. Qué tan lindo lo que le dice: prepárate, Moisés, para mañana, pues al amanecer subirás al monte Sinaí, y allá Dios te va a sorprender, y tienes que estar pendiente del paso de Dios, porque Dios allá va a hacer algo lindo en ti. Las grandes revelaciones suceden en lo alto. Sube al monte. Las grandes revelaciones suceden en lo alto. Por eso, ¿a quién se le revela a Dios? Al que es capaz de trepar alto con una oración firme y seria. Hay personas que con su oración logran tocar el cielo. Las grandes revelaciones suceden en lo alto. Y entonces yo le hago una invitación: no faltes a la cita con Dios. Dios te está diciendo: me esperarás, me vas a esperar. Debes estar atento a su paso. Por tanto, debes cultivar en tu vida una virtud muy difícil, que es la espera. Espera que Dios pasa, no te desesperes. Dios va a llegar a la cita.
Padre, ¿y qué sentido tiene que lo espere? ¿Cómo así que qué sentido, hombre? Que te va a restaurar de todo lo malo que has hecho. Que a vos que has roto las tablas de la ley, el Señor te va a entregar una nueva propuesta. Que a vos que no has entendido lo que Dios te estaba diciendo, Dios te lo va a empezar a mostrar de una manera distinta. Que a vos que has entendido los mandamientos como una carga, Dios te los va a proponer como una ruta de amor. Y miren, queridos amigos, lo que le va a decir: que nadie suba contigo. No dejes que nadie esté por los alrededores del monte, ni siquiera ovejas o vacas pastando. Y ustedes estarán pensando ahí sentaditos: qué cosa tan rara, hombre. Si a mí me dice alguien eso, es que me va a atracar. ¿Qué pasa ahí? Las grandes respuestas de Dios se dan en la intimidad. En la intimidad de la Eucaristía, cuando yo me meto en Dios y Dios se mete en mí, en la intimidad de un sagrario. Las grandes respuestas de Dios se dan en la intimidad. Suba solito, que no es para eso. Suba solito, que yo no le voy a hacer nada. Y escuchen esto: esto a veces reclama de nosotros un poco de renuncias. Solito. Renunciar a veces al bullicio, renunciar a veces a la algarabía, renunciar a veces al estrépito, renunciar al tener que estar siempre con gente, porque es que si no estoy con gente me enloquezco. Y dice el Señor: sube solito, que nadie suba contigo. Y por eso en ocasiones es necesario romper con ciertos entornos, incluso hábitos, círculos y personas. ¿Cuántos milagros has frenado porque no has entendido que hay que abrir espacios de intimidad con Dios? Hay que romper con ciertos entornos, hábitos, círculos y personas. Pero miren este detalle: le va a decir también, ni siquiera ovejas o vacas. Yo me ponía a pensar en qué trabajaba Moisés. Moisés era pastor de las ovejas. El mismo texto nos dice que un día estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Era pastor. Entonces Dios le pide que ni siquiera esté con los animales, es decir, su instrumento de trabajo. Y a veces es necesario parar el trabajo para poder contemplarlo. Ese detalle es encantador. Suba solito y ni siquiera con las ovejitas, déjelas allá abajo. Deje por un momento el trabajo. Deja por un momento el trabajo. Regálate algún día la oportunidad de encontrarte conmigo sin tener calculadora en mano y sin estar pensando en los ingresos o en las deudas. Encontrate conmigo un poquito libre y desprovisto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una obra nueva en vos. Entonces miren lo que hizo Moisés. Talló 2 losas de piedra iguales a las primeras. Se levantó muy temprano y subió al monte Sinaí, portando las 2 losas de piedra, tal como el Señor se lo había ordenado. ¿Cuándo empieza el milagro? Cuando la persona obedece. Moisés obedece y hace lo que Dios le pide. Amigos, ahí está el principio de la restauración. El principio de la sanación es cuando usted le obedece a Dios y hace lo que Él le pide. Eso lo entendió María en las bodas de Caná, cuando le dice a los que estaban allí sirviendo: hagan lo que Él les dice. Ese es el principio del milagro, hacer lo que Él nos está diciendo. Y escuchen esto: ¿por qué le dice 2 losas de piedra iguales a las primeras? Porque no es que el Señor se haya equivocado cuando escribió los mandamientos primeros, es que nosotros no los quisimos aceptar. Por eso no le cambie nunca las condiciones a Dios.
Moisés obedece y el Señor le dice: 2 losas de piedra iguales a las primeras. No le cambie las condiciones a Dios. Ustedes y yo queremos manipular los mandamientos de Dios a nuestro antojo y a nuestra manera, y que el mandamiento se acomode a mí, sabiendo que soy yo el que me tengo que acomodar a Él. Moisés sabe bien que lo que se ha dañado en Dios tiene restauración. Solamente necesitamos creerlo. Esto se dañó porque ofendimos a Dios, pero vamos para arriba, que Dios allá nos arregla y nos restaura.